días, niños, ¿cómo han estado? Espero que se encuentren muy bien allá en sus casas con sus padres y sus hermanos y todas las personas que estén viendo la escuela dominical en esta mañana. Les presento a la maestra Leida, que va a estar acompañándonos en esta clase que vamos a dar el día de hoy. ¿Cómo has estado, Leida? Hola, niños, bien, Janet, gracias a Dios. Bueno. Entonces vamos a hacer una oración para comenzar la clase. Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana, bendito Dios, gracias Señor Jesús por bendecirnos en este día, Padre Celestial. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tu misericordia es para siempre, Padre amado. Señor, te entregamos en esta mañana, esta clase, que seas tú, Señor, hablando a las vidas de los niños, que puedan aprender, que puedan poner en práctica todo lo que vamos a hablar en este día a través de tu palabra. Bendito Dios, gracias Señor Jesús por instruirnos cada día y por guiarnos con tu Santo Espíritu. Amén. Amén. Bueno, niños, como ustedes ya han visto, todo este tiempo hemos estado haciendo un panorama bíblico del Antiguo Testamento. Y el Antiguo Testamento tiene sus divisiones. Aleida también los ha visto, ¿cierto? Claro, Janet, sí. La de primera división son los libros de la ley, la segunda los libros históricos, la tercera los libros poéticos y hoy vamos a ver los libros de profecía. Tengo mucha expectativa por conocer todos los profetas. Me gustaría mucho ser como eran ellos, que escuchaban la voz de Dios. Niños, ¿a quién no nos gustaría escuchar la voz de Dios? Siempre que dispongamos nuestro corazón, vamos a escuchar la voz de Dios. Y Dios nos habla de muy diferentes maneras. Ahora vamos a escuchar la clase. Los libros proféticos conforman el final del Antiguo Testamento y son 17 en total, divididos en profetas mayores y profetas menores. Los profetas mayores son Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Y los profetas menores son Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Niños, como pueden ver, a excepción del libro de Lamentaciones, que expresa el dolor que Jeremías sintió al ver el pueblo de Jerusalén destruido por el ejército de Babilonia, todos los libros tienen el nombre de cada uno de los profetas. Se llaman profetas mayores porque son libros más extensos que los escritos por los profetas menores. La palabra profeta viene del griego profetes, que significa locutor, y el que dice lo que la divinidad le ha inspirado. En hebreo se dice navi, que significa el que ha sido llamado, el que tiene una vocación. Es una persona llamada a hablar por Dios y a entregar los mensajes de Dios al pueblo. También escribía lo que Dios les revelaba. Bueno, niños, entonces ahorita vamos a ver el propósito de la profecía. La palabra profética vamos a verlo en Primera de Corintios, el capítulo 14, el versículo 3, que dice: pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Entonces, ¿qué es edificar? Es cuando aprendemos y conocemos más de Dios a través de su palabra. Exhortación es un llamado de atención, una advertencia que Dios nos hace. ¿Por qué? Por la desobediencia, por apartarnos de Él. Y la consolación es cuando Dios habló a través de cada uno de ellos, de los profetas, de que tendríamos un futuro mejor, de que nacería el Salvador del mundo. Entonces vamos a repasar cuáles son los tres propósitos de la profecía. Es
edificar, exhortar y consolar. Algunos profetas fueron encargados de llevar el mensaje de Dios al pueblo de Israel, otros a Judá y algunos a otras naciones. Vamos a ver en el cuadro los lugares y los profetas. Israel, los profetas fueron Amós y Oseas. Judá, Isaías, Jeremías, Joel, Miqueas, Habacuc y Sofonías. Y otras naciones, Jonás, Nahum y Abdías. Luego de ser conquistados y exiliados, Dios continuó enviando profetas al pueblo, al igual que lo hizo después que volvieron a su país. Niños, vamos a mirar el periodo y los profetas. Antes del exilio estuvieron Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc y Sofonías. Durante el exilio fueron Ezequiel y Daniel. Después del exilio fueron Ageo, Zacarías y Malaquías. Niños, ahora vamos a ver el significado de conquista y de exilio. Conquista es apoderarse de un territorio, ciudad, por la fuerza y a través de las armas. Bueno, y exilio es el castigo que tuvo el pueblo hebreo por desobedecer a Dios, por apartarse de su palabra. Y también exilio es, niños, cuando las personas son sacadas de su tierra y ellos piden refugio y son desplazados. Eso también se le llama exilio. Niños, dar el mensaje de Dios nunca ha sido fácil. Siempre es posible encontrar oposición y burla. A estos profetas sufrieron mucho. Las personas los maltrataban. Los sacerdotes se les oponían y algunos reyes los castigaban. A pesar de todo, ellos nunca renunciaron. Siguieron fieles al mandato de Dios. El mensaje de los profetas dependía de la situación en que estuviera viviendo el pueblo. En términos generales, el mensaje abarca dos temas, el castigo o la salvación. A continuación vamos a escuchar cada una de las reseñas de los libros proféticos. Profetas mayores. Isaías habla sobre la destrucción y rescate de Judá y Jerusalén. Jeremías, conocido como el profeta llorón, habla del castigo y cautiverio del pueblo de Dios. Lamentaciones son poemas o canciones tristes. Ezequiel era un sacerdote que hablaba acerca de la esperanza futura. Daniel registra las visiones como parte de la historia de la vida de él y nos enseña cómo Dios derrota el mal. Profetas menores. Oseas es el profeta engañado por su esposa, a la que a pesar de su infidelidad no dejó de amar. Su vocación divina está vinculada con su triste experiencia matrimonial, descubriendo en ella un significado profético y simbólico. Hombre muy sensible que nos recuerda a Jeremías. Es sumamente delicado y sensible al amor conyugal, al cariño hacia los hijos. Joel, Dios cumple su promesa, no solo de castigar, también de bendecir. Amós, Dios puede usar cualquier persona educada o no educada. Abdías, da esperanza a Judá. Jonás, nos muestra el amor de Dios hacia todo el mundo, nos enseña y nos corrige. Miqueas, habla de la llegada del Mesías y de Dios como pastor. Nahum, Dios como defensor de su pueblo. Habacuc, aún en medio de todo lo que nos pase, debemos alabar a Dios. Sofonías, debemos ser humildes y confiar en Dios. Ageo, anima a la construcción del templo. Zacarías, visiones de la venida de Cristo. Malaquías, falta de respeto hacia Dios.
Listo, niños. Ahora el versículo para memorizar. Jeremías 1:9. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Y me dijo Jehová, he puesto mis palabras en tu boca. De nuevo, Jeremías 1:9. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Y me dijo Jehová, he puesto mis palabras en tu boca. ¿Ya se lo memorizaron? Yane, si para los profetas era difícil hablar de todas las cosas de Dios, sabiendo que ellos sabían todo lo que Dios había hecho por ellos y sus antepasados, imagínate cuán difícil es ahora para todos nosotros hablar de Jesús. Sí, y muchos niños lo sienten. Hay veces que dicen, ay, no, pero es que yo soy muy pequeño, que no nadie me escucha. No, niños, antes debemos animarnos a hablar de la palabra de Dios. Que no tengamos temor, porque si oramos al Señor, Él con su Santo Espíritu nos guía a hablar lo que debemos hablar, ¿cierto? Así se burlen, porque de pronto hay muchos niños que se burlan de ustedes, aún de nosotros. Cuando uno habla la palabra a alguien, le comparte, sí, la familia se ríe, se burlan, que están locos. No, antes debemos pedirle la ayuda al Espíritu Santo para que nos guíe qué debemos hablar y que llegue a la necesidad de esa persona. Entonces no tengamos temor, niños, de hablar la palabra de Dios. Si nosotros nos dejamos usar por Dios, si escuchamos la voz de Dios, así como lo hicieron los profetas, porque el profeta escucha la voz de Dios y la transmite al pueblo. Entonces nosotros también debemos escuchar la voz de Dios y transmitirla a todas las personas que Dios nos lleva a compartirle. Les voy a hacer una pregunta, les voy a hacer 3 preguntas. ¿Qué pasaría si ustedes se encontraran con una persona que tuviera muchos problemas, muchas dificultades, pero esa persona no quisiera saber nada de ninguna religión? Otra pregunta, ¿qué pasaría si ustedes estuvieran compartiendo de Jesús y alguien empezara a gozárselos a ustedes? Y otra pregunta, ¿usted está dispuesto a hablar de Dios a sus familiares y amigos que aún no conocen a Jesús? Entonces, niños, ese es un reto que la profe Aleida les deja. Entonces, para que piensen en estas preguntas y le digan al Señor qué debo hacer. Niños, espero que les haya gustado la clase y los esperamos allá en la congregación, que ya estamos yendo a las clases presenciales a las 8 de la mañana y 10 de la mañana los domingos. Anímense, pues, niños, a asistir a las clases. Estamos muy felices de volver a estar compartiendo con ustedes la palabra de Dios. Y ahora vamos a despedirnos con una oración. Vamos a cerrar nuestros ojitos y vamos a orar a Papito Dios. Papito Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús, una vez más te damos muchas gracias porque sabemos que en esta mañana tú has hablado a nuestras vidas. Gracias porque aprendemos que cada día estos hombres eran esforzados y valientes, que nunca se rindieron, que a pesar de que tuvieron tantos contratiempos, de que las personas los atacaban, de que los trataban mal, ellos siempre estuvieron presentes para ti. Ayúdanos a ser esas personas esforzadas y valientes, que hablemos tu palabra a las demás personas y que no nos amedrentemos ante cualquier problema que venga o ante cualquier ataque del enemigo. Te amamos, necesitamos de ti, de tu Santo Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hasta luego.